Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Aquí estoy, Señor, tómame entre tus brazos. He venido ante ti con el alma. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Estoy sano. Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dejado atrás el famoso y bello discurso del monte. Atrás ha quedado en el Evangelio de San Mateo el Mesías de las palabras, y empezamos este capítulo 8 de San Mateo, donde ya es el Mesías de los hechos, el Mesías de las acciones, el Mesías sanador y, si se quiere, taumaturgo, que refrenda precisamente con sus acciones salvíficas poderosas, refrenda la fuerza y la verdad de su predicación. Es irónico que Jesús precisamente en este capítulo 8 de San Mateo comience sanando los excluidos de su sociedad, un leproso, luego un extranjero pagano, el hijo del centurión romano, y luego una mujer que era de alguna manera vista a cierta distancia por la sociedad judía, los excluidos de su tiempo. Esa mujer era nada menos que la suegra del apóstol Pedro. Pero más allá de todo esto, detengámonos en el Evangelio de hoy y descubramos tres enseñanzas para nuestra vida. La primera: Jesús es el hombre excluido, marginado, que opta, que toma, sale a favor del excluido y del marginado. Yo me impresiono de la imagen de un leproso en tiempos de Jesús. Nosotros realmente en el siglo XXI poco conocemos la lepra. De seminarista estuve en Agua de Dios, un pueblo de Cundinamarca, Colombia, donde hay leprosos, pero cada vez es una experiencia menos conocida. Pero en tiempos de Jesús la lepra era abundante, era común, y habían dos condiciones: primero, una enfermedad contagiosa, y segundo, incurable. Y precisamente por esa doble condición de la enfermedad, la gente era especialmente marginada. ¿Qué hacía un leproso cuando lo descubrían? Sal de tu casa, donde tu familia no vuelvas, porque los puedes contaminar. Y según la ley judía de pureza ritual, tú estás contaminado y puedes contaminar y enfermar a tu familia.
¿Qué pasaba entonces con un leproso? Lo excluían, lo sacaban de su familia, pero luego le decían, sal de la comunidad, sal de este pueblo, sal de este villorrio, tú tienes que vivir solo en el monte, en el desierto, en las cuevas, puedes contaminar a otros. No puedes volver al templo, al lugar del encuentro con Dios. Dios no está para ti, porque tú eres un hombre contaminado, de alguna manera maldito. Era todo el signo de la exclusión. Pero además de eso, reconoce esta verdad. A veces somos excluidos por condiciones interiores, pero el leproso es excluido por condiciones externas. Su piel llagada y con heridas no se podía ocultar, sus manos, sus brazos, su rostro llagado no se podía disimular. ¿Qué le tocaba hacer entonces cuando iba a pedir alguna ayuda? Tenía que atarse unas campanillas a través de una cuerda o cordel en su tobillo, y cuando caminaban las campanas sonaban las campanitas y la gente entendía, es campana de leproso, un maldito de Dios. Tenemos que tomar distancia porque aquí hay alguno que nos puede contaminar, contagiar, de manera que a distancia. Y si no tenía la campana o alguien no había oído, él tenía que ir gritando cuando llegaba a pedir comida, un villorrio a distancia, soy leproso, soy un maldito de Dios, estoy enfermo. Si alguien quiere, acérqueme el alimento a unos cuantos metros, aléjese y luego yo voy por el alimento. Esa es la condición de un leproso en el Evangelio. Ese leproso que nadie podía tocar y Jesús lo toca. Un leproso al que nadie se podía acercar y el leproso se acerca a Jesús. De alguna manera Jesús se identifica con el marginado, con el excluido, porque Jesús a su manera fue marginado. No estuvo en el establecimiento religioso de su tiempo. No fue sumo sacerdote del Sanedrín judío, no fue saduceo, fariseo, escriba, no era doctor de la ley, no estaba en las escuelas rabínicas. Uno descubre esa verdad. Jesús tomó distancia frente a ese establecimiento religioso. Él era un hombre distinto. Pero Jesús también tomó distancia en el sentido de que lo importante no eran los bienes. No manejó dinero, no manejó propiedades. La bolsa del dinero entre los discípulos la manejó Judas y sabemos cómo terminó Judas. Por amor al dinero, por amor al dinero, por amor a 30 monedas de plata. Jesús es un hombre distinto, un itinerante, predicador, aquí y allá, donde me llamen, un sanador donde haya dolor humano, donde hayan enfermos. Toma distancia frente a la ley del sábado, frente al templo, frente a las tradiciones de las escuelas rabínicas y dice, yo no me quiero equiparar, yo no me quiero comparar con ustedes. Mi forma de pensar es la religión del corazón, la rectitud y no el ritualismo, las formas exteriores, que a veces nuestra incoherencia en la religión la disimulamos con formas rituales exteriores. Fue un hombre Jesús que optó siempre por el excluido, la mujer excluida, el extranjero excluido, el leproso excluido, el publicano cobrador de impuestos excluido, la mujer pecadora pública excluida, los pobres excluidos. Siempre Jesús optó por los que no son importantes para el mundo. Eso uno lo pone a pensar. Y hoy reconocemos nuevas formas de exclusión. Yo sé que hay mucha propaganda política frente a algún tipo de población por su orientación afectiva y que son excluidos. Esos no son excluidos, hoy son los más visibilizados. Hoy son los más mostrados y se colocan casi como paradigma de sociedad. ¿Sabe quiénes son excluidos? Los ancianos. Uno ve los abuelos que la sociedad les hace el feo. La sociedad de la productividad, la sociedad donde usted muestre qué está generando para una familia. Cuando un anciano no es productivo, no es eficaz, cuando un anciano genera solo gastos y tiempo por enfermo, que hace muchas veces la familia y a veces los mismos sistemas de seguridad social de un país, que hace marginarlos. ¿Quiénes son marginados o excluidos hoy? Los pobres siempre. Los utilizan los políticos para campañas.
a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, congreso, asambleas departamentales, consejos municipales, y luego del pueblo se vuelven a olvidar. Los utilizan para decir estoy con el pueblo, pero el pueblo, el pobre, siempre ha sido excluido. ¿Quiénes son excluidos hoy? Los católicos. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay un funcionario, un líder político que dice soy por profesión religiosa católico? ¿No ve cómo lo atacan? Ustedes no ven en una universidad, a veces en un trabajo, una chica cuando dice tengo convicciones cristianas, mojigata, beata, mística, se va a pasar del cielo, aburridora. Esta es todavía de esas que creen. El mundo a veces laboral, el mundo universitario, somos excluidos. Uno siente que el sacerdote fue una persona importante hace 30 años. Ahora, curas, ¿ustedes para qué existen? Somos excluidos. Usted ve en un medio de comunicación que saque noticias de la iglesia. El bien social que hace la iglesia en la educación, en salud, en obras asistenciales. Ustedes ven algo en los medios de comunicación. Solo hablan de la iglesia para denigrar de ella. Pobres, ancianos. La misma iglesia hoy es excluida, pero no nos preocupemos por eso. Jesús optó por los excluidos y esto es muy hermoso y nos tiene que llevar a nosotros a entender como iglesia una verdad. Qué bueno ser distintos, qué bueno no hacer matrimonio con el poder político. ¿Recuerdan la Edad Media? Cuando la iglesia hizo matrimonio con el poder político, el daño que le hizo a la iglesia, qué bueno que no hagamos matrimonio con el poder político y económico de la sociedad. Qué bueno que como iglesia nos identifiquemos con los de abajo y no con arribismo, los de arriba, los del poder. La élite artística, la élite intelectual, la élite política, la élite económica. Qué bueno que pensemos de una manera distinta. Eso purifica a la iglesia. Pero digamos una segunda enseñanza en el Evangelio de hoy, más hermosa, muy hermosa. Los pequeños de Dios son los que más fácilmente acceden a la fe en Jesús. ¿Qué hace este leproso del Evangelio de hoy? Nos presenta dos actitudes. La primera, humildad. Se acerca a Jesús y luego nos dice que se postra, se arrodilla en actitud de humildad ante el Señor. ¿Te escandalizas porque estoy de rodillas? Es la actitud normal de un cristiano frente a Dios. Muchas veces la vida me ha mostrado que el que con humildad no se arrodilla ante Dios, con humillaciones se arrodilla ante los hombres. Quien con humildad no se arrodilla ante Dios, con humillaciones se arrodilla ante los hombres. Este leproso se acerca a Jesús y dice que se postra ante Él. Y luego de su actitud de humildad dice algo muy hermoso, que es una actitud de adoración y de reconocimiento en fe de Jesús. Lo llama Kyrios, lo llama Señor, el que tiene señorío sobre mi vida. Le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi lepra. Es la fe de este hombre, este pequeño de Dios, que tiene más facilidad para reconocer la grandeza y el poder de Dios. Hoy nuestro mundo, Juan Pablo II afirmaba que el hombre de hoy tiene una gran dificultad de reconocer al Dios de la vida y al Dios de la salvación, porque el hombre se autoendiosó. Y eso es verdad, más allá de que lo haya afirmado Juan Pablo II. El ser humano hoy dice, ¿cuál Dios? Mamá, eso que mandaba la Biblia, eso está mandado a recoger. Eso es cuento, eso no es verdad. Eso era en otra época, eso ya pasó de moda. De alguna manera a Dios lo despachamos, su señorío, su grandeza, diciendo eso pasó de moda, porque en el fondo el hombre se autoendiosó. Y qué difícil convivir en el matrimonio, sacar adelante una familia, tener un trabajo sin muchas intrigas laborales,
cuando uno está autoendiosado, cuando uno siente que uno es el centro del mundo y que uno tiene siempre la verdad y la razón. ¿Cómo nos pone esto a pensar? Tercera y última enseñanza que quisiera compartir con ustedes. Amigos, la fe sana. Todos los evangelios son una afirmación a esta verdad, la fe sana. Jesús permanentemente le dice a los enfermos, por tu fe has sido sanado de tu ceguera, por tu fe has sido sanado de tu sordera, por tu fe has sido liberado de tu parálisis, por tu fe has sido sanado de tu lepra. La fe es sanadora. Es la gran fuerza que nos tiene que acompañar a nosotros. El leproso, más allá de obedecer preceptos humanos y más allá de seguir el pensamiento dominante de su época, ese paradigma equivocado de las leyes religiosas de su tiempo, se acerca a Jesús y le pide, Señor, si tú quieres, puedes sanarme de mi lepra. Hoy cuando la gente te dice, también en un pensamiento único, cuando se habla de un pensamiento uniforme en la sociedad, lo que llaman el pensamiento secular, te puede decir la gente, ¿qué cuento de Dios? El único Dios es su bolsillo, el único Dios es su conocimiento en la cabeza, el único Dios es la educación que usted tenga de una universidad importante. Desconfía de esos criterios del pensamiento secular y dile, Señor, yo creo en ti. Si tú quieres, puedes sanarme. De alguna manera el mundo mira con desprecio lo religioso, o por lo menos con indiferencia. Me aparto de ese pensamiento secular, de ese pensamiento sin Dios, y me acerco a ti. Y en fe te digo, si quieres, Señor, puedes sanarme. Tú sabes qué lepras hay en tu cuerpo, tú sabes qué enfermedades, problema de artritis, problema de columna, problema estomacal, problema de presión, problema de la vejiga, problema, no sé, de cualquier sistema que tengas. Pero pídele también al Señor ser sanado de las lepras del alma. Señor, qué difícil es sanar de mis rencores. Qué difícil es liberarme de mis resentimientos que por años me han acompañado. Señor, qué difícil es doblegar, torcer el brazo y doblegar mi orgullo. El que llevamos todos hasta la muerte y 5 minutos después de morir. Señor, sáname de la lepra de la envidia. Me da dolor porque el otro progresa. Me da rabia porque el otro sale adelante. Y siento alegría cuando el otro las cosas le salen mal. Envidia. Que hay en el corazón humano y que a veces por vergüenza, por física vergüenza, no confesamos o no reconocemos. No es envidia, es que esa persona no tiene los méritos que dice tener. Si es envidia, negrito, si es envidia, son celos dañinos, celos que enferman el alma, celos que son lepra, llaga en el corazón. Hoy cada uno sabe en su corazón de qué está enfermo. El pecado, el desamor, el resentimiento. Hoy, con la fe del leproso que se postra, que vence el no busque de él, usted no lo merece, o como nos dicen hoy, ¿qué cuento de Dios? Eso pasó de moda, el pensamiento secular. De los hombres no esperes demasiado, te vas a decepcionar. Espéralo todo de Dios. Yo sé que hoy el ser humano tiene un endiosamiento de sí mismo, un antropocentrismo que raya en la egolatría, la adoración del yo. El ser humano, no esperes demasiado, porque es limitado, es cambiante y voluble. Espéralo todo del Señor. Hoy dile con sencillez y para todos ustedes, jóvenes, muchos acá que están buscando en sus vidas, decirle, Señor, mis dudas en la fe, mis miedos,
mis resentimientos, mi amor propio herido, mis llagas. Tú lo sabes todo, Señor. Hoy me postro ante ti, te llamo Señor de mi vida y te pido, sáname. Créeme, Jesús escucha tu plegaria y mirándote al corazón, mirándote a los ojos, te dice, claro que sí, me lo pides con fe, hoy te lo digo, quiero, queda sano de tu lepra, queda sano de tu pecado. Gracias, Señor, por este evangelio tan hermoso. Danos a todos la claridad para no casarnos con el poder. No importa un poco marginados de la sociedad, de los medios de comunicación, de las modas, de lo fashion, de la farándula, no importa. Es el camino del cristiano. No importa que te desprecien, Dios no te desprecia. No importa que tu familia no te ame, Dios te ama. Dios te ama. ¿Entiende eso? 2, humildad en el corazón y adoración al único Señor. Y 3, cree verdaderamente que el único que puede renovar y sanar tu vida es el Señor Jesús. Amén.